Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras grabadas gracias a mi tablet. Porque no tenemos cámara en este momento. Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el hombre enciclopedia de estupideces de la historia, Diego Gabriel Villanueva Díaz, alias Lechu. ¿Cómo estás? Mira que cumplí lo de la enciclopedia de las estupideces en el episodio pasado. Vaya que sí, reivindiqué el título. Cumpliste y con creces. Estoy bien, cabrón. Traigo la misma ropa, no me fui del estudio, dormí aquí, mi señora me corrió, pero estoy feliz. Muy pinche feliz. Yo la verdad también estoy muy feliz. Quiero que lo sepan. Si este episodio sale raro es porque lo grabamos en caliente. Estamos así, calientes de grabar episodios. Sí, dijimos, ¿qué onda? ¿Jala un episodio? ¿Jalas o qué? No tengo, no importa, hablamos de tu tío. Fuera de mamada, no teníamos pensado grabar este episodio el día de hoy, pero estábamos muy de buenas, ¿no? Como que nos dejó muy de buenas grabar el episodio pasado y además, pues no sé, teníamos mucho que no grabábamos ya en el set, que grabábamos ya de manera tan fluida que dije, vamos a grabar de una vez. Y yo honestamente creo que sí nos motivó el hecho de que si un chango borracho podía trabajar con ese ritmo, nosotros podemos hacerlo o al menos intentarlo. Entonces estamos emulando al que es nuestro más grande ídolo de todos los episodios que hemos contado, Jack el Babuino. Así es. Así entramos al siguiente episodio. Así es. Además de que, les voy avisando, digo que ya lo vieron. El día de hoy es un episodio que forma parte de dos partes y estoy muy emocionado porque vamos a hablar de una persona, vamos a hablar de una biografía de alguien que me apasiona mucho, que creo que es una persona muy interesante y que quizás para otras personas no daría para 2 episodios, pero para mí sí da para 2 episodios. Entonces, bienvenidos a Los Bardos número 71, que es la parte 1 de 2 episodios de una biografía. Puede que haya personas que no lo sepan, por si es la primera vez que ven un episodio de Los Bardos de la Historia, pero normalmente solo una de las 2 personas prepara el guión, prepara la historia, y la otra persona no tiene absolutamente ni la menor idea de lo que vamos a hablar. En este caso soy yo el pendejo. Nos turnamos. Sí. La pista, amigo, el día de hoy vamos a hablar de una persona que involucra cocaína. Ya tengo uno, así ya de a bote pronto con cocaína una, pero dime otro. Que involucra antros. Que involucra probablemente a tu mamá y a mi mamá. Y pues que involucra mucho a Latinoamérica. Vamos a hablar de José José. No. Uy, cabrón. Pero sí vamos a hablar de un artista. Okay. Es que me hubiera ido a muchos otros artistas que creo que pueden gustarle más a nuestras mamás. Pero la pista de la cocaína sí iba muy dirigida, güey. O sea, esa fue la que me llevó para otro lado. Es que en los 80s era un hervidero de cocaína, la verdad. En los 80s, si no te metías perico, ¿qué estabas haciendo, cabrón? O sea, honestamente. Sí. Ok, mira, ahí te va. Desde el inicio voy a decir de quién voy a hablar, porque es una biografía, pero bueno, ahí ya voy. Jesús de Nazaret. Hoy vamos a hablar... Jesús de Nazaret. Hoy vamos a hablar de un hombre que creció en medio de la locura que fue Latinoamérica de los años 80. Más bien que se volvió famoso en medio de la locura que fue Latinoamérica en los años 80 y que creció en lo que fue la Latinoamérica de los 50s y los 60s, que pues por algunos podcasts que ya hemos hecho, ustedes sabrán que Latinoamérica en esos años era un cagadero. O sea que tenemos la fortuna de saber quién es y de que no lo hayan desaparecido. Un gigante que creció en medio de dictaduras, guerras, crisis económicas y sociales y que además en medio del caos encontró la manera de renacer y ofrecer al mundo una explosión cultural. Lupe Esparza. No. Es que el gigante de América. Sí, no. Ajá. Un movimiento cultural que de verdad modificó para siempre la industria de la música en Latinoamérica. Y, güey, creo que ya sé de quién vamos a hablar y te vas a aprender bien duro. Sí. Este hombre solamente quería ser feliz haciendo lo que lo apasionaba y terminó volviéndose un ícono cultural. Sin saberlo y sin quererlo, se volvió el rostro de una revolución musical que sigue teniendo ramificaciones en la escena de toda Latinoamérica.
José Saturnino Cardoso. José Saturnino Cardoso. El diablo mayor. El chícharo abuelo. Vida de rockstar al máximo. Los 80s hecho una persona. Lo mejor y lo peor de la escena musical latinoamericana. Un obsesionado con la perfección y su peor crítico. Una estrella que se apagó muy pronto. Una estrella que va más allá de la música. El día de hoy vamos a hablar del único y sinceramente inigualable Gustavo Adrián Cerati. Sí me imaginé. Ya mientras lo iba describiendo sí me imaginé. Y sí pensé, la verdad, que en algún momento tú ibas a hacer el capítulo de Gustavo Cerati. No conozco a una sola persona que sea más fan de Cerati que Sergio. La otra persona era el mismo Cerati y ya se murió. Sí, sepan ustedes, este episodio pega muy cerca de casa porque yo soy muy, muy, muy fan de Soda Stereo, soy muy fan de Cerati, entonces... Soy muy fan del Perico. Y soy muy fan del Perico. Y pues precisamente por eso este episodio va a ser en 2 partes, sinceramente, no solo hacer muchos episodios de artistas y de gente, biografías como de artistas. Normalmente esas me las aventaría yo, sí, los artistas. Pero la vida de este güey es muy apasionante, además de que, como lo vamos a ver en estos episodios, el vato, güey, neta, le giraba bien cabrón la ardilla, pero también estaba bien loco. Sí, claro. Como cualquier genio. Un poquito casi cualquier artista. Y sí, como un poquito casi cualquier genio, ¿no? Así es. Allá vamos. Que luego está, antes de que empieces, luego está medio trillado ese pedo de que todos los genios tienen un poco de locura, como para justificar el de que, no, es que hizo una obra súper cabrona y mató 100 personas. También no se mamen con esa fórmula. Una cosa es ser un genio y otra cosa es ser un pinche sociópata. Creo que es un poco como, véanos en YouTube, puede ser así de brillante siempre y cuando no seas así de violento. Sí, Entonces mantente en esa si línea. pasas de este punto de sociopatía, solo eres un sociópata. Porque no me importa que hayas escrito la mejor obra de la historia. Del otro lado ya está Hitler, pero del otro lado está Buffalo Bill. No queremos ninguno de los dos. Queremos como algo ahí en el medio. Es un chespirito. Ahí en la mitad. Haz de cuenta, un chespirito. Es como, o sea, sí, entretuviste a muchas generaciones de gente latinoamericana, también apoyabas a los dictadores, pero tú no mataste a nadie. Le dabas shows a Pablo Escobar, ok. También tuviste un programa al aire 50 años, dale. Va. Se juega. Muy bien. La historia comienza el 11 de agosto de 1959, cuando nace Gustavo, hijo de Juan José Cerati y Lillian Clark, una pareja de la creciente clase media en la ciudad de Buenos Aires. La familia de Cerati tenía orígenes italianos, ya que su abuelo Ambrosio Cerati había escapado después de la posguerra en Europa en 1923 de Italia, en busca de un mejor futuro a Sudamérica. Como mucha gente en Argentina, ¿no? Sí, hay mucha descendencia italiana. Tienen descendencia italiana y por eso se sienten superiores a todos. Hay que ir a poner... No sé dónde dejé ¿La cinta? La cinta, güey. Ya es todo, güey. Tú ponle la cinta, chingas madre. Sí. Ya se vuelve a caer, pues chingo a su madre. Ok. Minuto 9. Okay. En sus primeros años, Gustavo destacó por ser un niño bastante curioso, que interpretaba todo lo que veía en el mundo dibujándolo. Como Jorge. ¿Sabes qué era curioso? Jorge. Y también Cerati. Garabateaba todo como su manera de entender el mundo. Le gustaba mucho, mucho dibujar. El crecimiento económico de Argentina a mediados de los años 50 también benefició a que los Cerati pudieran mudarse de su departamento en Barracas, que era una zona medio feita de la ciudad de Buenos Aires. Si los fabulosos Cadillac hablan de tu colonia, está culera, carnal. Sí, a su primera casa. Y con ello tuvieron la oportunidad de crecer su familia. Su papá era un exitoso ingeniero. Entonces, pues, y era una época en la que ciertamente Argentina le estaba yendo bien. Como que los 50 fueron una buena época para Latinoamérica hasta que llegaron los gringos, ¿no? Latinoamérica ha sido un carrusel muy cabrón toda la vida, pero Argentina particularmente es el caligüea, güey. O sea, es como bonanza europea, abismo centroamericano. Bonanza europea, abismo centroamericano. Muy cabrón. No se anden con medias tintas, güey. Sí, está cabrón. Entonces, una vez que se cambian de casa, tienen a sus otras 2 integrantes de la familia, Estela y Laura. Lillian, la madre de Estela, Laura y Gustavo, había querido tener un piano en su casa, ya que uno de sus deseos era que sus hijos tocaran algún instrumento o desarrollaran su lado artístico, algo que ella no había podido de chica porque pues, vivían de manera más austera. Pero los pianos se trataban de objetos de lujo que para una familia de barrio eran pues, no muy accesibles, por lo que dijo, no te voy a dar un piano, pero
ten un claricordio. No es cierto, ten una guitarra. Pero afortunadamente, con mucho esfuerzo de tus papás, pusimos un órgano en la sala. un órgano de iglesia, un órgano tubular, güey. Valiéndole verga el cuarto de las hermanas, tubos atravesados en el baño, para que cuando estuvieran cagando bien tranquilas, de repente... Sí. Nah. El güey ensayando a las 3 de la mañana, güey. Ajá, de Atlas. Tienes un pinche órgano de iglesia. El güey del órgano en el Vaticano, así de Atlas. Atlas. Pero no podían tener un piano en su casa, entonces le compraron una guitarra a Gustavo. Cosa que él recibió con emoción porque era un niño y esos pendejos se emocionan de cualquier cosa. Porque honestamente le pudieron haber dado un balón y le iba a mamar. Que ojo, padres de familia que vayan a conseguir un instrumento para tratar de incentivar el espíritu musical de sus hijes, piensen en lo más práctico. Conocemos gente muy pendeja a la cual le inculcaron la batería y ahora tienen que cargar a todos lados con una batería. Piensen armónica, pandero, silbato, cantante. Guitarra cantante. tal vez. Guitarra, sí, o sea, guitarra. Aquí fue inteligente, porque imagínate el cabrón que estaba aprendiendo piano. En ese entonces no había teclados así tan fácil, tan accesibles. Eran Un más puto caros. piano de cola en los que se acostaba Marilyn Monroe, güey. Sí, güey, pues por supuesto. O sea, imagínate ese pedo. O sea, cada que el pinche niño tuviera recital lo iban a tener que llevar en la camioneta. Pues, no mames. Entonces sí, le compraron su primera guitarra, Gustavo se emocionó mucho y a las 2 semanas ya estaba tomando clases con una profesora que vivía a la vuelta de su casa, una vecina, güey, como cualquier cabrón de Latinoamérica, ¿no? De que, pues, ¿sabes qué? La señora Gutiérrez toca muy bien la guitarra, pues nomás sabía hacer escalas y ya con eso. Posteriormente, cuando su familia se movió de barrio, porque pues iban mejorando un poco su situación económica, continuó su formación con otro señor viejito de la zona. O sea, sus primeros años formativos fueron señores viejitos del pueblo. Con un vecino viejito llamado Spinetta. Spinetta no. Que era el velador. Que curiosamente era el velador. Y su jefe se llamaba, no sé, Vicentico. Sí. Gustavo encontró en la guitarra una obsesión divertida que repetía sin cansarse. Cuando salía de sus lecciones, tomaba su guitarra y se ponía contra el ventanal de su terraza, que era el único lugar en toda la pinche casa donde daba el sol en la tarde, y tocaba toda la tarde practicando lo que había aprendido en las clases. Se me hace muy curiosa las coincidencias de la historia. Yo les llamo diosidencias. Yo les llamo diosidencias. Se me hacen muy curiosas las coincidencias de este tipo de, como en general de carreras musicales, de esos lugarcitos donde ensayan. Por ejemplo, que Gustavo ensayaba junto a este ventanal. Y también, por ejemplo, es muy conocido, al menos por quienes somos muy fans, los Beatles, de cómo Lennon y McCartney ensayaban en una pequeña partecita de la casa de McCartney, que era el porche, que hacía acústica. Y así podían escucharse mejor. O se encerraban en el baño también porque hacía la acústica. Entonces, como sí, se vuelve bien icónico el pedo de que en esa escalerita se sentaban a aprender a tocar. Aprender a tocar literal. Aprender música. Sí. Lo mismo para Gustavo. Es como, pues aquí se sentaba el güey a ver qué pedo. Sí, pues literal el vato repetía como todas las lecciones. Porque algo que decía mucho esta biografía que leí es que el vato no era un prodigio de la guitarra. Solo era muy clavado. O sea, decía, güey, otros vatos como Spinetta, como Calamaro, esos güeyes eran unos naturales. O sea, agarraban la guitarra y ya estaban cabrones. Este güey fue puro, soy un puto obsesionado y voy a tocar 8 horas al día la guitarra. Okay. Que creo que es parte de dos cosas. O sea, honestamente, veo muy, muy, muy difícil que naturalmente seas un talento tan cabrón. Todos tienen que trabajarlo más o menos, sí, claro, pero todos tienen que trabajarlo. Y a veces le rinde mucho más al güey que le chinga muy cabrón que al güey que ya traía talento natural. Sí, claro. Muérdete un hielito ahorita en lo que cotorrea con la banda. Yo, por ejemplo, tengo el talento natural para decir mamadas. Aún así las practico. Sí, tienes que practicarlo. Uno de los primeros lugares donde pudo poner en práctica sus habilidades con la guitarra fue en sesiones que organizaba la parroquia de San Roque, donde Gustavo formaba parte de una organización laica de jóvenes voluntarios. Sí, pues era cardenal. No, pues era parte de un grupo religioso de ahí de la iglesia, porque era un buen lugar para conocer morritas. Nosotros que estuvimos en un grupo religioso, la neta era buen lugar para conocer gente, ¿no? Y sí. Ahí empezó a tocar la guitarra frente a cierto público y también le servía
para vencer la timidez, porque le daba mucha pena tocar guitarra enfrente del público. Entonces, pues, como lo ponían enfrente a algunos grupos, en las sesiones. Claro, entre el grupo medio te... Güey, ¿sabes qué? ¿Yo qué hacía? Digo, no me estoy comprando con Gustavo Cerati. Pero, güey, yo estuve en el coro oficial de mi primaria. Íbamos a concursos de coro donde casi siempre concursabas con el himno nacional. A ver qué primaria cantaba mejor el himno nacional, güey. Sí. Éramos un coro de 70 cabrones. Que el premio siempre era bien culero porque el premio era cantarle al presidente, güey. Güey, en ninguno... Fui yo a unos 5 concursos, güey. Nunca emití un sonido. Lip sync. Puro lip sync. Lip sync, güey. Sí. A la verga, Lo que no sabes es que los otros güeyes decían lo mismo, güey. Ni modo que los otros vatos no hagan ruido. Y solo había un cabrón que cantaba cabroncísimo. El vato era como beatboxer, güey. Y hacía todos los demás sonidos, güey. Sí. El güey era las 7 voces, güey. Era un prodigio que nunca descubrimos los pendejos que se hacían güeyes. Porque todos pensaban que estaban cantando todos los demás. En realidad era un güey de 7 voces, güey. Sí, yo fui a varios concursos de coro y perdón si me está escuchando mi maestro de música de la primaria, pero me hice muy pendejo porque perdía clases y la morra que me gustaba está en el coro. De hecho, algo que motivaba mucho a Gustavo es que tocaba la guitarra enfrente a las morritas para impresionar, ¿no? Y para caer bien. Otra cosa que marcó la adolescencia de Gustavo fue la exposición a la música que su padre traía de Estados Unidos, porque por su trabajo su papá viajaba mucho a Miami. Y entonces su papá iba a Miami, como sabía que a este cabrón le gustaba la música, siempre le traía LPs. Y cassettes y cabrones secuestrados, así que te traigo Angus Young. Y son los 60s, ¿no? O sea, sí. Pinche apogeo del rock. Esto le permitió conocer la música de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Beatles, entre muchos otros. Claro. Que además Gustavo le daba un refinamiento musical más elevado que el de la mayoría de sus compañeros, porque pues ahorita la música no está tan más bien en ese entonces la música no estaba tan globalizada como ahorita. Entonces, si tenías acceso a la música de Estados Unidos, de Inglaterra, sí tenías un poquito más de bagaje cultural y musical que tus compañeros que estaban escuchando pues lo local. Y que quizás no eran tan clavados y además no tenían la oportunidad de exponerse a ese tipo de música porque tampoco sonaba tanto en las radiodifusoras del país. Y es que ya no es tan fácil. Hoy por hoy sí hay una banda que está de moda de la cual no te has enterado tanto, las buscas en Spotify o en YouTube y medio escuchas algunas canciones, güey. Antes, para escuchar a estas bandas tenías que buscar quién tenía el LP, quién tenía el vinil. Sí, porque en la radio no los iban a poner. Y por ejemplo en Inglaterra... esto me lo sé, voy a hacer creo que muchas comparaciones y tal vez voy a terminar haciendo una aseveración que me cancelará, pero tal vez Gustavo Cerati es el John Lennon de Latinoamérica. John Lennon lo que hacía era que conseguía LPs de Buddy Holly y de Elvis en el puerto, güey, literal, con los güeyes que traían pescado. Que venían del país que donde tocaba ese cabrón. De Nueva York, ¿sí? Justamente, güey. O sea, es que sonará fácil, ¿no? O sea, porque uno pensará, o sea, escucha, Argentina, hablan español, son latinoamericanos. Güey, Argentina está lejísimos de Estados Unidos. Sí. Si en México era cabrón. Sí. Y tenemos frontera. Y tenemos frontera. Ahora imagínate, güey. Ahora imagínate Argentina, Estados Unidos están lejísimos, güey. O sea, literal, viajar a Estados Unidos era como viajar a África. Pues sí. Era la misma pinche distancia, claro, quitando el tema de la explosión cultural. El mal, el calor y los negros y todo el pedo. Ajá, sí, exacto. Pero... También, los changos operando ferrocarriles. Los changos operando ferrocarriles. Pero sí, o sea, sí era un pedo de que sí lo expuso a música que no era tan común en su círculo cercano. A música ligera. A sus 16 años, tras conseguir una vieja batería que habían encontrado abandonada en un garaje, así literal, güey, un día estaban limpiando garajes y encontraron ahí una batería y dijo, chingue su madre, señor, ¿la quiere? No, vámonos. Me mama que son instrumentos más o menos populares y no se nos hace raro. Ya se quedó la luz. Me mama que son instrumentos más o menos populares y no se nos hace raro, pero imagínate que me hubieras dicho, estaban en un garage en Buenos Aires y que se encuentran una marimba veracruzana. Una marimba, una pinche gaita. Una gaita, sí. Y Gustavo dijo, ¿qué verga qué es esto? ¿Por qué esa bolsa tiene flautas? Sí, exacto. No, pues una batería que se encontró abandonada. Y entonces Gustavo dijo, mira, ya tengo guitarra, ya tengo batería, quiero armar mi banda. Chingue su madre. Su primera banda fue Koala, con la cual tocaban covers en fiestas y en cumpleaños, además de algunas otras reuniones del colegio. Además tocaban en misa. Y algún tiempo después, hasta componían sus propias canciones para el coro de la iglesia. El gran paso, ¿no? De las bandas.
Además estaba cabrón porque el güey componía sus canciones de rock, pero para la iglesia. Entonces estaba cagado. Pero a la gente le gustaba. Decía, ¡ay, qué movido! Cristo. ¡Qué movido está la música! ¡Jesús Cristo! Sin embargo, de ahí no pasaría el grupo, porque era un coro de iglesia. Y tiempo después, el grupo se desintegraría, lamentablemente, negándonos de la mejor banda de rock cristiano de la historia. Probablemente. En 1979, Gustavo cumple 19 años y tiene que tomar una de las decisiones más complicadas de su vida. ¿Qué chingados va a estudiar? Ya tenía claro que quería ser músico, pero venía de una familia donde nadie se le hubiera ocurrido que eso fuera una posibilidad. Más que nada porque su familia venía de gente muy trabajadora, pues, y ingenieros, gente que se dedicaba a chingarle para una empresa y que a partir de eso, pues, como veían, como explicaba su papá, pudo sacarlos adelante y neta saltar un estrato económico que no tenían anteriormente. Entonces era como, güey, no vas a ser músico, no mames, o sea, no. Por lo que le pedían a Gustavo, mira, estudia en la facultad, o sea, estudia un grado académico, por el amor de Dios. Que tengas algo. Lilian, su mamá, trató de convencerlo de que con lo bueno que era dibujando, porque era muy bueno para dibujar y tenía gusto para eso, la arquitectura era una buena opción. Además de que, sí, el mismo Gustavo ya había dicho, pues ya si una de esas podría estudiar. Mira vos, casitas necesitan todo. Viste que pues, yo sé dibujar, un techo que tan complicado puede ser. Y mató 4 familias. Y mató a 4 familias. Pero consideró que arquitectura era una carrera muy difícil. Más si no estaba convencido de que quería hacerlo. Por lo que se decidió por estudiar. Que suena muy lógico, ¿no? Arquitectura es complicado y se vuelve más complicado cuando no quieres ser arquitecto. Güey, nosotros tenemos amigos músicos. ¿Sabes qué decidió estudiar Gustavo Cerati? Publicidad, güey. Me dio un putero de risa, güey, porque tenemos un amigo músico que después de muchos intentos terminó en publicidad. Intentó ingeniería mecánica. Como 15 minutos, o sea. Lo intentó. Que ante sus ojos era una carrera más liviana y que pues, le podía dar sustento. O sea, dijo, pues puedo vivir de eso. Claro. Y no tengo que echarle tantas ganas como en ser arquitecto. O sea, si la cagas en publicidad, no te compran una cosa. Si la cagas en arquitectura, matas a varios niños. Entonces, pues no. Ahí mismo, durante la universidad, Gustavo tuvo varios grupos. Tuvo Vozarrón, que fusionaba jazz y folclore, que se disolvió al año. Chale. Para ese entonces ya estaba tocando en otras 2 bandas. Una que se llamaba, y esto está muy de vato de universidad, se llamaba Existencia Terrenal. Ay, chinga tu madre, Gustavo. Que además, como era un nombre muy largo, le cambiaron el nombre a E.T. Chinga 2 veces a tu madre, Gustavo. Y Swabash, donde tocaba la guitarra y cantaba con 2 chicas inglesas, donde tocaba en bar mitzvahs y fiestas judías. ¿De dónde sacó 2 chicas inglesas? Además, solo tocaban en fiestas judías, güey. Pero, güey, ¿quieren ir a Lollapalooza? Uy, no, es que fíjate que ahorita solo estamos haciendo fiestas judías. No mames. ¿Hay algún judío en la mesa directiva? No, no puedo. Es que creo que los podemos llevar a Rock in Rio. Pero, ¿hay bar mitzvah o por qué voy a ir a Río? Ajá, sí, no entiendo. Además de que con dos inglesas, güey. Es que el güey sacó en la guitarra el Ana, Anina, Ana, Anina, Anina, y era la única que sabían tocar, güey, toda la puta noche. Y las 2 mujeres inglesas. Yeah. Uy. Además tocaban específicamente en un lugar que se llamaba... Ay, güey, va a ser súper rockero del centro. No es rockero del centro, es muy judío. Se llamaba El Arca de Noé. No mames. No es todo, güey. Era un cabaret israelí, güey. Era un cabaret exclusivo de la comunidad judía en Argentina. Sí. Nunca esperé escuchar en vida cabaret israelí. Sí, era un cabaret israelí, güey, y se llamaba El Arca de Noé. ¿Cómo haces ese nicho de mercado, güey? Vamos a tener un cabaret israelí. ¿Qué? Pues eran pura morra kosher, güey. Morra kosher. Pura pinche kosher. La mejor morra kosher que vas a conseguir en todo este lado de Latinoamérica. Te lo certifico. Con esta misma banda fue su primera experiencia para tocar fuera del país, ya que los dueños del bar se llevaron a Swabash a tocar a un bar en Punta del Este, en Uruguay. Ay, que no, fuera del país
Argentina de Uruguay es como ir de aquí a Puebla. Sí. Sí, pues, pero bueno, pues cruzó una frontera. Fue la primera vez que viajaba por la música. Vio el mar. Pues sí, era una ciudad costera, de hecho. Sí. Y para él estaba chido. Para su desgracia, a los pocos días, el bar al que los llevaron quebró. No mames. Eres el rey Midas inverso. Y se quedaron varados en Uruguay sin nada que hacer y sin dinero. Todo lo que me has dicho de él es como, tenía algo y se acabó, tenía un grupo y se murió, un bar y se cerró. Sí. Yo siento que... Es que me encanta esta historia porque siento que es la historia de mucha gente que tiene bandas musicales. O sea, muchos ven... Claro, que se encuentran 10,000 obstáculos. Muchos ven a los grandes artistas y dicen, no, pues tocó una vez una canción y ya eran famosos. No mames, güey. No mames, o sea, le jodió un chingo, güey. Pero para su suerte, en ese mismo viaje se cruzó con un compañero de la universidad que, por alguna puta razón que se me hace increíble, güey, también tenía presentaciones con su banda en Uruguay, que se llamaba The Morgan, la banda de este cabrón. Ay, ves que sí se llamaba Uruguay. Que se llamaba Uruguay. Uruguay en ese entonces se llamaba The Morgan. La banda se llamaba ACDC. No es cierto. Timbiriche. Este compañero se llamaba Héctor Bocio, más conocido como Z. Y en medio de todo ese desmadre... Ya amarró este tamal llamado rock latinoamericano. En medio de ese desmadre, que fue este cabrón se queda sin trabajo, mientras este güey está trabajando, tocando también en un pinche bar de mala muerte, y le dice, güey, vente a vivir conmigo, y ahí pues, iban a fiestas, y ahí estaban viviendo juntos en Uruguay, se volvieron muy amigos. Volviendo a Buenos Aires, Suavage se separó. Porque dijeron, eso de tocar para puros judíos creo que no nos va a salir rentable. Ay, ¿qué pedo? ¿Pagan bien? Pues sí, pero pues no creo, güey, pues quebró el bar. Y The Morgan, que era la banda de Z, también se estaba separando, ya que la mayoría de los integrantes veía aquello como un hobby. Okay. Solamente quedaban Z, Osvaldo Kaplan y el tecladista que se había unido recientemente, un tal Andrés Calamaro. Sí. Güey, yo también fue como, güey, no mamen. Güey, Argentina se me hace impresionante porque caga artistas. O sea, México también, pero neta lo de Argentina es una cosa enferma, güey. ¿Qué? ¿Andrés Calamaro fue tecladista de estos pendejos? Del grupo de Z y Osvaldo Kaplan, de The Morgan. Quien, además, en ese entonces, mientras seguía tocando con estos güeyes, sería convocado por otro grupo llamado Los Abuelos de la Nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Es justo como dices. ¿Sabes qué es lo que más me emputa? ¿Sabes qué es lo que más me emputa? Literal, es justamente como lo estás diciendo. El pedo es que sigue pasando en Argentina, güey. Sí. Literalmente, nos pasó hace poquito que es como, güey, me mama Woz. ¿Quién le produce? Eblay. Eblay también es productor de Nicki. Y Nicki Nicole también colabora con Bizarrap. Y Nicki es novia de Trueno. De Trueno. ¿Ah, sí? Trueno que sacó una rola con Duki. Duki que saca un disco con Easy. Easy que, o sea, todos son compas. Sí. Y son el top chart de Latinoamérica. De Latinoamérica. Sí, está muy cabrón el pedo de Argentina para... Yo, a la fecha, creo que ahorita de la música latinoamericana, los que están haciendo la mejor música y como las propuestas más innovadoras son los argentinos, güey. Es increíble el pedo de los argentinos, pero llevan haciéndolo 40 años, no es nuevo ese pedo. Ahorita vemos que es puro argentino en el top, pero llevan así 40 años. ¿Qué chingados les pasa? Déjenos algo. No, está bien. Yo los quiero mucho. Bueno, está bien. Sí, me encanta. Mientras Spotify no suba de precio. Así es. Pero, antes de irse de lleno con Los Abuelos de la Nada, Calamaro se juntó con Cerati y con Zeta Bosio para armar un trío de música tecno al que llamaron Proyecto Electro. ¿Calamaro tuvo un proyecto con Cerati de tecno? Sí. Qué bueno. El cual solo duró unas semanas, porque Los Abuelos de la Nada ya estaban más establecidos. Entonces Calamaro les dijo, nos vemos, che. Y se fue. A mí me pasó también hace como un año que descubrí a Emanuel Orbelier y fue como, este disco está bueno, esa voz está bien chida. Es Gustavo Cerati. Sí. Cerati tenía mucho eso, le gustaba mucho tocar junto con muchos artistas. Entonces llegamos a 1982 y Zeta y Gustavo continuaban buscando quién se podía incorporar de lleno a su proyecto con compromiso y con su misma visión musical. Mientras tanto, Argentina sufría la lesión de Maradona para el Mundial y decían, algún día Maradona levantará el Mundial. Sí. Mientras tanto, Argentina estaba en una dictadura donde había militares en las calles. Y Maradona pensaba con qué club jugar. Y creo que ya se estaba fraguando lo que era la guerra de las Malvinas. Sí. Fue entonces que una tarde, Laura, la hermana de Gustavo, le gritó que contestara el teléfono de la sala de la casa.
Gustavo. ¿Qué? Gustavo. ¿Qué querés, Laura? Deja de molestar. Te hablan. ¿Quién? No sé. No sé, contesta tú. Resulta que un muchacho... Me vas a decir que era Elvis, ya vale verga. No, Rick Rubin. No, pues... Un muchacho llamado Carlos Alberti había estado insistiendo en salir con Laura. Sí, con la hermana de Cerati. Sin embargo, a lo más que habían llegado era una plática casual donde ella le había dicho sobre algunos de los discos que escuchaba su hermano Gustavo, como The Police y XTC. Esa tarde, Charlie había marcado buscando una cita con Laura, con la hermana de Cerati. No. Y antes, y como Laura tenía novio, lo mandó al pito porque además... ¡Qué huevos de este cabrón! Sí. Mira, Laura, yo sé y respeto que te sea una relación, pero honestamente yo no soy celoso y creo que si lo hablamos con tu pibe, tal vez no sea tan celoso y tú puedes ser más abierta de mente. Eres muy guapa, no tenés un novio, pero mereces dos. Pero mereces dos. Básicamente, Charlie, además de que Charlie era menor, o sea, Charlie tenía como 19 años. Tenía 4 años. Tenía 4 años, era un niño. Era un niñito. No, pues tenía como 19 años y ya para ese entonces Cerati tenía como 24 por ahí. Ya. Entonces, ante la negativa de Laura, Charlie dijo, bueno, no me voy a ir con las manos vacías. Entonces le dijo, bueno, entonces pásame a tu hermano. Gustavo, ¿tú si me quieres salir conmigo? ¿Qué? Funcionó ya que se quedaron un rato platicando de música y de hecho acordaron verse por el tema de la banda que querían formar. De esta manera comenzaron a ensayar casi todas las noches en el garaje de Charlie, porque Charlie tenía su papá se dedicaba a la música, entonces tenía como un lugar más adecuado, tenía un poquito más de experiencia en la música, curiosamente, aunque era más joven. Y ahí empezaron a encontrar su estilo musical. Para los que no se les hace cagado que, ay, mira, este güey que le estaba tirando el pedo. Charlie Alberti es el último integrante de lo que se volvería Soda Stereo. Así conoció a Gustavo tirándole el pedo a su hermana. Ya estaban Zeta y Gustavo, Charlie Alberti terminaría siendo este trío icónico de la música en general. Mientras en las mañanas Gustavo iba a la universidad y trabajaba en las tardes, en las noches se juntaban en el garaje de Charlie a practicar la música. Y se juntaban a escuchar los discos que cada uno escuchaba, porque todos por alguna razón tenían acceso a música de otros lados. Entonces escuchaban punk, post-punk, new wave, ska, rock, electrónica. Hay una mezcolanza rara que no era muy común. De hecho, por eso le llamó la atención a Charlie cuando le dijo los discos que estaba escuchando el hermano de Laura, porque decía, no es tan común. O sea, no mucha gente en Argentina escucha The Police. Es como cuando escuchas ahora que, oye, ¿tu hermano escucha Los Bardos de la Historia? No, exacto. ¿Se la puedo chupar a tu hermano? Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Esperemos que cada vez pase más. Mándenos un DM si ya se la chuparon porque nos escuchan. De nada. Pues ya dijimos que somos el podcast número 1 para escuchar mientras tienes relaciones sexuales. Si estás escuchando esto y estás a punto de venirte, quiero que recuerdes que nos puedes seguir. Que nos puedes seguir en esta etapa buscaron agregar una cuarta persona al grupo. Una guitarra. De Lolo. La guitarra Lolo. Sin embargo, después de algunas pruebas, se dieron cuenta que funcionaban mejor como trío. Nadie se adaptaba a como el conjunto que habían hecho estos tres cabrones. Era como, sí, o sea, sí te podemos acompañar a tocar, pero güey, estos güeyes cuando empiezan a tocar van a su ritmo, güey. Es impresionante. Nadie más se quiso agregar, güey. Y hasta la fecha pasa mucho que las bandas tienen como a su alineación oficial, como los 3 que son de la banda, los 4, pero pues ya en vivo tienen más músicos. Sí, claro. Sobre todo porque en vivo requieres de más cosas que normalmente en el estudio puedes modificar tú solo, pero para el espectáculo de hecho, hay varios que durante mucho tiempo los conocieron como el Cuarto Soda, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama Richard Coleman, que a la fecha de hecho tocó en los últimos discos de Gustavo, que era un cabrón que siempre participó con ellos, pero el core del grupo, lo que era fabricar la música, nadie se podía incorporar. O sea, estos güeyes encontraron su propio idioma, güey. Y estaba bien cabrón cómo funcionaba. Y hay muchas historias bien curiosas de gente que ha tocado con otros artistas y que no nos damos cuenta hasta que encontramos la historia de discos, güey. Sí. Ubicas a Tool. Digo, no, a Tool no, a Toto, la banda de África. Sí, el huevo. Esos güeyes, Toto hicieron toda la música de Thriller. Ok. Del álbum de Michael Jackson. Okay. E hicieron varias fechas en vivo de ese güey.
Ok. Y la gente era como, güey, pues suenan muy cabrón, no sabemos quiénes son. Y ya es como, verga, pues son los mismos güeyes de África, Hold Your Line. Y habían hecho una de las canciones más icónicas de toda la puta historia, güey. Y el peor es que los güeyes eran artistas de sesión, artistas de sala, que así como tocaban con Jackson, tocaban con un chingo de gente y tocaban ellos solos. Y lo mismo pasaba con un chingo de artistas. Richard Starkley inició tocando como backup de los Beatles. Okay. Hasta que lo involucraron y se cambió el nombre a Ringo Starr. Ok. Pues sí, claro. Qué cabrón. En 1982, la banda, que todavía no tenía nombre, tocaría por primera vez en vivo en los cumpleaños de un amigo. Judío. En un amigo judío. No, bueno, no especifica, probablemente. ¿Mohamed no es judío? No tiene nombre judío. Este amigo era el que les ayudaba con toda la imagen del grupo. Su nombre era Alfredo Lois. Ok. Se hacían llamar los estereotipos. Es que me mama que son como 3 mentes maestras de la música latinoamericana en el cuerpo de un estudiante de facultad de la UNAM. Sí, pues eran estudiantes todavía. Finalmente, para 1983, Gustavo y Zeta, que se divertían... de hecho, ¿sabes por qué le dicen Zeta? Porque el cabrón siempre llegaba al final. No mames, qué increíble apodo. Sí. Entonces, se divertían en la facultad buscando nombres para la banda, juntaban palabras que les parecían chidas, y en una de esas llegaron a la combinación que les pareció adecuada: soda y estéreo. Así llegaría... Eso suena chido junto y ¿Sí? desarre. Así que muchas veces cuando uno es fan de una banda dice, güey, está bien verga su nombre, güey, neta se han de haber pasado semanas buscando... Sí, se pasaron semanas buscándolo, pero... No todos los nombres son muy inteligentes. O sea, nosotros somos muy amigos de una de nuestras bandas favoritas, que es Real Albatros. Y siempre que les preguntas, güey, ¿por qué se llaman Real Albatros? Es Suena chido, güey. Sonaba chido, güey. Y Albatros ya estaba ocupado en Twitter. De hecho, al principio eran solo Albatros. Hace como 2 años tomé un curso de guionismo que justamente hablaba de que cuando le quieres poner un nombre a tu proyecto, hay mucha gente que se pasa demasiado tiempo en buscar un significado. Y lo que este güey decía era, pues nomás agarra 2 palabras que suenen chidas juntas, güey, y ya. O sea, no tienes por qué pensar demasiado. Y por eso hay tantos conceptos así, güey. De hecho, a mí me encanta el nombre de nuestro podcast, Los Bardos de la Historia, y salió en un día. O sea, solo picheamos varias ideas que tuvieran que ver con algo e historia, y había nombres muy culeros. Yo me acuerdo que al principio... Sergio no quería que fueran los bardos de la historia porque, y esto lo admito, los bardos de la historia es redundar. Técnicamente los bardos ya eran estas personas que contaban a mí no me la historia. gustaba este nombre, pero gracias a que este güey y nuestra diseñadora dijo, sí me gusta. Insistimos, dijimos, güey, está catchy, está perro, los bardos. Y los nombres, también trabajé en publicidad un buen tiempo. En cuanto a proyectos creativos, todo lo que es algo de algo, que pega muchísimo, güey. O sea, piénsenlo, no sé, bardos de la historia. Por ejemplo, este güey que dio el curso de guionismo tiene un canal que se llama Avenida de Papel. Y no tiene sentido, güey. Solo son 2 palabras que las junta una con otras y ya suena catchy, güey. Los héroes del silencio. Héroes del silencio. Ajá, tal cual, güey. Sí. Pero bueno, estos cabrones juntaron 2 palabras que sonaban chidos y de esta manera llegaban a un nombre que los volvería muy famosos. Motor y escroto. Soda Stereo. Nombre con el que dieron su debut oficial frente a un público tocando en la discoteca Airport en Buenos Aires. Qué cabrón haber estado en esos eventos, güey, ¿no? Sí, pues es como la gente que vio en La Cueva tocar Sí, era La Cueva, ¿no? Donde tocaban los Beatles o en... No, esos güeyes empezaron en ferias de iglesia, güey. Pero, por ejemplo, lo que conté en el episodio del origen del hip hop, los güeyes que estuvieron en la primera fiesta de Cool Herc, que luego había mucha gente que mamaba que había estado y que no habían estado, güey. Sí, claro. Pasaba con todas las bandas. Seguro hay gente que mamó que estuvo en el primero de Soda. Sí, claro. Una semana después tocaron en el Stud Free Pop ante la ausencia de una banda que estaba programada. Que está muy cabrón esto. Una banda un poquito más afianzada iba a tocar. No pudo. Entonces invitaron a estos güeyes que se llamaba el Stud Free Pop. Y el dueño del lugar quedó tan encantado con la música de estos güeyes que mandó a la verga a la otra banda y dijo, güey, ustedes van a tocar aquí una vez por semana. Y ahí fue cuando Horacio Martínez, que era un promotor de la discográfica CBS, los escuchó y les ofreció un acuerdo inicial para grabar un disco. Me está tripeando demasiado lo que se parece la historia de estos güeyes y de Beatles. Me está tripeando muy y te duro, va a tripear más, güey, porque
de verdad hay muchas similitudes, güey. O sea, estos güeyes, los Beatles hicieron lo mismo, hicieron una audición en la caverna, había una banda residente, tocaron una noche y se quedaron, y años después, el dueño de una tienda de discos y pequeña disquera los encontró. Güey, ¿qué pedo? Está cabrón, güey. Pero antes de grabar el disco, el acuerdo decía que tenían que tener un poquito más de experiencia tocando en vivo, por lo cual se fueron consiguiendo un poquito más de presentaciones en toda la escena de bares de Buenos Aires, con la idea de curtir al grupo y darles exposición antes de la grabación. Por lo que entre 1983 y 1984, la cagué aquí, fue a lo que se dedicaron, a tocar en bares, a tocar en vivo. Esta época les sirvió para que más personas de la escena se interesaran en su trabajo, lo que trajo consigo aún más fechas y presentaciones, algunos como teloneros de artistas más consagrados algunos como artistas como teloneros de artistas más consagrados en la escena. El éxito de esa época motivó a Gustavo y a Zeta a dejar la universidad para siempre, a dedicarse por completo en Soda Stereo, porque pues ya estaban viviendo mal, pero ya vivían de su música, tocaban cada fin de semana. Que ya es lo que sueñas, güey. Ya cada fin de semana tocaban. No les pagaban estúpidamente bien. Vivían de eso. Pero vivían de eso. Uh-huh. El 27 de agosto de 1984 sale a la luz su primer vinilo, titulado Soda Stereo, con canciones explosivas y divertidas que rayaban entre el ska y el pop liviano. O sea, no eran tan rock, sino eran como canciones más divertidas. Y pues, consiguió críticas positivas, ¿no? Pero los tachaban de artistas plásticos. O sea, como, está chida tu música, pero está X, muy, ¿no?, de de pasarla bien y ya. Sí. Adicional, para esa época, Gustavo comenzaría a salir con una chica llamada Anastasia Chominsin, a la que llamaban Tashi, que tenía 16 años. Gustavo en ese entonces tenía 24. Cabrón. Sí. Cabrón. Que era una morra que había conocido en una presentación que habían tenido con Soda, y que a Gustavo le llamó la atención porque la morra le dijo tal cual: no me gusta tu música. Y que Gustavo se obsesionó por tratar de complacerla. Además era una morra que traía un estilo muy al estilo de The Cure, que había adoptado porque la morra había vivido hasta sus 15 años en Inglaterra y en Bélgica. Digo, aún así no es justificar que porque hayas visto una analgótica en tu concierto, sí, antes con una morra menor de edad. Pero está muy cabrón, porque esta morra fue parte crucial del estilo, de la formación del estilo visual que tendrían los miembros de la banda en sus primeros años, porque como la morra había estado en Inglaterra y en Bélgica, ella fue la que les empezó a decir cómo peinarse, cómo vestirse. Y después fue cuando Cerati agarró este pinche peinado, sí, al estilo de The Cure. Fue gracias literal, a esta morra, ¿no? O sea, una morra de 16 años se volvió la estilista de una de las bandas más prominentes de Latinoamérica. Está cabrón. Al menos en sus inicios, ¿no? O sea, estos peinados cabroncísimos que traían, que se los hacían con huevo, güey. Sí, sí. Con huevo, güey, literal, para que quedara así súper esponjoso. Fue mucho en parte por Tashi, por esta chava de 16 años. Qué cabrón el impacto de Cure particularmente. Que ustedes vean fotos de esa época de Gustavo Cerati y de Saúl Hernández. Ah, eran eso. Eran eso, güey. Y también de Héroes del Silencio, güey. Y de Enrique Bunbury. Literal, Gustavo Cerati, Enrique Bunbury y Saúl Hernández, los tres frontmans de las tres bandas más importantes del rock en español, se querían parecer a The Cure. Sí, porque pues era una buena banda. Sí. Y tenían un estilo muy característico. En 1985 el ritmo del trabajo del grupo se duplicó, con presentaciones en bares y en algunos lugares de mayor capacidad que empezaron a captar el interés de la escena. Ese mismo año continuaría su desarrollo musical cuando sacarían su primer disco, Nada Personal. Con ello, sus giras no hicieron más que volverse más intensas. Claro. Y como eran los 80 y eran músicos, los excesos comenzaron a presentarse. Después de tocar, salían a festejar hasta tardes horas de la noche. Y todo esto con todo lo que todo esto involucraba, que era, ¿sabes?, abuso de alcohol, mucha cocaína. A Gustavo le mamaba la cocaína. Si algo le gustaba a Gustavo Cerati era la música y la cocaína. Sí, el güey se metía mucha cocaína en esos entonces. Y además estaba cabrón porque decía que ya se llevaba esta morrita 16, 17 años a las giras. Y que si era un pedo de que la morra entraba a los camerinos y si era como un pedo de, no, enfrente de ella no, porque está muy chiquita. O sea, y la morra era como, ¿qué están haciendo? La morra sí, ay, les traje sus nuevas playeras para que...
¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás...? Sí, o sea, no era un ambiente para que una chava menor de edad estuviera Obviamente no, de Sí. por sí era ilegal que este pendejo anduviera con esa morra. Sí. Además de someterte perico frente a ella sería excederse. Por suerte, supongo, fue por esas fechas que Gustavo dejó a Tashi por Noel Balfour, una modelo que conoció en una de esas fiestas. ¿Ya era mayor de edad, Noel? Sí, ya. Ah, bendito Dios. Era como de la edad. Ok. Sin embargo, su relación con Noel no duraría, ya que la pobre chica tuvo ataques de ansiedad derivados al estilo de vida que intentó llevar a la par de Cerati. Trató de vivir a la par que su novio y la morra terminó con ataques de ansiedad. Lo resumí mucho, pero la historia de esta morra también está muy intensa porque les dio ataques de ansiedad, terminaron, después la morra se fue a vivir a Europa, se dio cuenta que estaba embarazada de un hijo de Cerati, le dijo que a Cerati que estaba embarazada, pero pues, no quiero nada contigo, luego la morra tuvo un aborto, Cerati fue como a huevo, ya no tengo problemas, o sea, está muy cabrón, o sea, es que sí es un rockstar hecho y derecho, güey. Con todo lo negativo que eso Sí. tiene. O sea, no decimos rockstar Sí. en ningún momento como algo positivo, solo como las características que engloban Sí. estas personas. Ujú. Mucho exceso, muchas decisiones muy Cuestionables. cabronas para morros muy jóvenes. Sí, o sea, imagínate a los 23 años, estas morras que estaban muy enamoradas, trataban de seguir a un cabrón que ya estaba tureando en muchos lados, que está viviendo con un exceso y que apenas estás viendo qué pedo con tu vida y que tú dices, güey, es el amor de mi vida, pero no lo veo nunca, o si lo quiero ver, tengo que estar viajando Claro. cada semana a un nuevo lugar. Sí le dio un ataque de ansiedad a la pobre morra y pues, súmale al aborto espontáneo, todas esas cosas, estuvo cabrón. Sí. Pero bueno, volviendo al tema musical. El éxito del disco Nada Personal fue insólito para la banda, ya que esto les permitió dar presentaciones en el Estadio de las Obras, que es un estadio importante de Argentina que tiene como capacidad como para 3,000 personas. El Estadio Obras es Ujú. un estadio que se asocia mucho con el rock. ¿Sí? En el Estadio Obras son muy famosos los conciertos de Patricio Rey y los Redondos de Ricota. No sé si los has escuchado. Sí, y de hecho también Patricio Rey es un poquito después. Patricio Rey y los Redondos de Ricota no son tan famosos en México, pero en Argentina los consideran casi al nivel de Soda. O sea, Sí. es como, ¿cuál es la más grande? ¿Soda o Patricio De Rey? hecho, Patricio Rey llegó a desbancar un poquito a Soda años después. Y ese lugar en particular, el Estadio Obras, es muy Ujú. famoso por justamente como el ambiente de los conciertos de rock y el Sí. mosh pit que hace Patricio Rey. Patricio Rey tiene una canción que se llama Jijiji, Ujú. que es como un mosh pit que le llaman el pogo en Argentina. El Ujú. pogo más grande del mundo Ujú. es un eslogan que se le daba a la canción de Patricio Rey. Y el más famoso es el del Estadio Obras. Órale. Un venue muy rockero Sí. de Latinoamérica. Y pues Soda fue una de las primeras bandas de rock que lo inauguró. O sea, que lo inauguró como para el rock. Que ya era algo que los consagraba en la escena argentina. Además de que tenían un agente bien cabrón, güey, que aquí te narran cómo el vato se iba literal nomás con los LPs y se iba a toda Latinoamérica a presentar a estos cabrones. Y de promoverlos, los llevó a Chile, a Perú, a Venezuela y a Colombia, güey. Ok. Para 1986, Soda se convirtió en una de las primeras bandas latinoamericanas de rock en turear por todo el continente. Esto es muy cabrón, ahorita estamos acostumbrados, vuelvo a lo mismo, a escuchar bandas que ya tocan en todo el continente. Soda fue de las primeras bandas de rock que saltó de su escena local, de su escena nacional, a otros países. Tocaron en Colombia, en Ecuador, en Chile y en Perú. Específicamente en Perú fue donde se vio uno de los primeros casos de lo que a la postre se llamaría la sodamanía. Que al igual que como pasó con los Beatles, las puertas de los hoteles se atascaban de la cantidad de morras que esperaban ver a estos cabrones. Estaba muy cabrón, güey, porque estos güeyes no podían salir no podían salir de su hotel porque las morras se abalanzaban. Y no era como de, hola Gustavo, ¿cómo es? No, las morras les jalaban Claro, el cabello. claro. Les jalan el cabello al grado que se las aventaban. O sea, era un pedo que ya lo hemos hablado. Se compara con histeria colectiva. La euforia con los rockstars es tal que si agarran a uno se la van a chupar en la banqueta. Sí, o sea, era un pedo muy, muy enfermo. O sea, sí era un pedo muy enfermo. De hecho, sí llegó a pasar que los confundieron esos güeyes con gente de su staff y les jalaban, así les arrancaban el cabello, pero así de que marro, güey. O sea, de que les dejaban el cuero cabelludo expuesto. Era un pedo muy cabrón. Y estos güeyes nos dijeron, güey, ¿qué chingados está pasando? Porque además los tres güeyes estaban caritas. O sea, Claro. era el pedo, estaban caritas, y eran más vistos como una boy band que como una banda de rock. Que también es parte del éxito inicial. Sí. Siempre
con bandas emergentes pega más la que es carita. Ya después te ganas tu lugar con música, pero al principio la imagen es un tema importantísimo. Sí, además de que en esos tiempos Soda hacía música muy de club, entonces la gente lo bailaba, lo escuchaba, estaba muy cabrón. Pero esto no nomás pasaría en Perú, se empezaría a repetir en toda Latinoamérica. Era algo jamás visto para la música en español, y en específico en Latinoamérica. O sea, los Beatles ya lo habían hecho, pero quiero que veamos como el contexto. En Latinoamérica no había pasado esto. Las grandes figuras de Latinoamérica no habían provocado esto en la gente. A finales de 1986 saldría su tercer álbum de estudios, Signos, que saldría ya como disco platino, por todos los pedidos anticipados. Signos es una rola también, ¿verdad? Sí. Gran rola, sí, justo me acuerdo. Sí, que el disco antes de salir ya era platino. No, pero... Este éxito... Ahí es cuando sabes que ya la rompiste, ¿no? Sí. Este éxito los llevaría a tocar en el festival de Viña del Mar. Ok. En 1987. Festival, digo, que para la gente que no lo conoce, es un evento que justamente se realiza en Valparaíso, en Chile, y que suele agrupar a los artistas más pegados del momento y artistas de mucha trayectoria, y donde se le conoce al público de Viña del Mar como el monstruo, porque es el mismo público muy exigentes. el que te califica, exactamente. El público puede fácilmente aplaudirte para que te den un premio muy cabrón. Han corrido artistas. O abuchearte para que te vayas. Sí, han corrido artistas a botellazos. O sea, es un escenario, no nada más dices, está chido el escenario, es exigente el pedo. Es exigente, sí, está muy cabrón y es súper legendaria la presentación de estos güeyes en Viña del Mar. 87. 87, ok. En medio de este cagadero, Gustavo se casaría con su nueva novia, Belén Edwards, con quien se iría a vivir a una casona de San Isidro. Que si escucharon nuestro episodio de Los Pucios, San Isidro era una de las colonias más pudientes de Buenos Aires. Ahí Gustavo ya tenía la feria. Sí, ahí ya tenía feria. El manager de Soda Stereo, Ojaina, logró capitalizar el éxito de la banda en Viña del Mar, logrando llevar a Soda Stereo a uno de los mercados más difíciles del continente, México. Sí. Que de hecho está muy cagado porque cuentan cómo el vato fue a todo México, güey. Y el último día que estuvo tocando en Televisa, una señora, nunca especifican quién, pero pues dicen que era una morra muy famosa, dijo, a ver a esos chavos, y le gustó mucho, y esa morra se los presentó a los presidentes de Televisa. Es que ustedes no saben, chavos, la mayoría de que nos escucha, que sea más joven que nosotros, van a creer que no tiene tanto peso, pero Televisa marcaba lo que era el entretenimiento de Latinoamérica para el mundo. Sí. Sí, en todo Latinoamérica, desde Argentina hasta Guatemala, la idea no era pegarla internacional, porque no existían las plataformas globales que tenemos hoy. La idea era pegarla en México. Sí. Porque si la pegabas en México, Televisa iba a hacer que te fueras a todo el mundo, güey. Sí, o sea, Televisa te podía llevar a Estados Unidos. Fácilmente, y llegando a Estados Unidos, quién sabe qué podía pasar, o sea. En junio volvieron a viajar al exterior para un tour de 22 shows en 17 ciudades de Latinoamérica. A partir de sus actuaciones de Viña del Mar, el fenómeno Soda Stereo se había vuelto imparable. Y las giras empezaban a convertirse en su nueva forma de vida. Vivían de gira. Lo que lleva a que el matrimonio de Gustavo con Belén se vaya a la mierda. Sí, claro. Por lo cual se separan en 1988. En 1990 sacan el disco Canción Animal. No. Que a la postre sería conocido como su mejor álbum. Al chile es su mejor disco. Y top 3 discos del rock en español. Sí. Y en aquel tiempo también sería un chingadazo especial, en especial su sencillo Música Ligera, que no pararía de escucharse durante todo el perro año. Rolón. La gira del disco Canción Animal tuvo una gran coronación con un show en la avenida 9 de Julio ante unas 200,000 personas. O sea, imagínense ya el nivel de convocatoria de estos cabrones. O sea, llenaban calles, o sea, ya era un pedo enfermo. El tema de música ligera lo platicamos hace poquito con nuestros amigos músicos, justamente. Música ligera hoy por hoy nos puede parecer un tema muy choteado, pero creo que es por dos cosas. Porque lo hemos escuchado demasiadas veces y ya nos parece medio repetido, y porque son fórmulas medio fáciles de música. El pedo es que antes de eso no había. O sea, música ligera es una canción hecha perfectamente. O sea, todo está pensado para hacer un rolón. Sí. La letra, la música, la melodía. Es una genialidad de la música. Por más que ahorita me digan, güey, es una canción bien básica, la chingada. A nadie se le hubiera ocurrido, güey.
A nadie se le había ocurrido. O sea, No hay manera, güey. y está muy cabrón. O sea, yo que soy muy fan de Soda Stereo, pues sí, no es mi canción favorita de Soda, ni de pedo. Pero, güey, el impacto que tuvo esa rola fue enfermo, güey. Fue enfermo. Y en general todo ese disco lo puedes escuchar de principio a fin, güey, y es perfecto, güey. Y eso es muy complicado, ¿no? El disco Canción Animal, vayan a buscarlo, es este donde hay un león cogiéndose una leona en la portada. Es precioso, güey, es un discazo y es, como dice el hecho, de los mejores discos que se han hecho en música latinoamericana. Fácil. Desde el escenario donde tocaban ahí en la avenida 9 de Julio, se veían cuadras y cuadras y cuadras atascadas de gente. Un horizonte de fanáticos del grupo. Obviamente para ese momento ya eran los más grandes de Argentina. Sí, y probablemente Latinoamérica. El show empezó con música ligera. Sí, vale. Sí, les vale pito. En 1992, Gustavo se confronta por primera vez con la vida, por primera vez en su vida, con la muerte y la realidad de la finitud del cuerpo, cuando su padre muere tras una larga batalla contra el cáncer. De hecho, Gustavo le dedica del disco Canción Animal la canción T para Tres. Es una canción súper bonita, que es una canción que habla sobre este proceso de aceptar la muerte y aceptar como el duelo de su papá, que pues, ya tenía un cáncer terminal y que tardó bastante tiempo en fallecer. Esto lo deja bastante afectado, ya que siempre vio en su familia y en especial en su padre un enorme soporte emocional. Siempre que este cabrón estaba hecho mierda por las drogas, por la presión, se regresaba a casa de sus papás y ahí se quedaba. Okay. Con sus hermanas, con su mamá. Su refugio. Era su refugio, y con su papá, que era el que siempre los motivaba a seguir. Entonces muere su papá y el güey es el que se encarga, como el único hombre que queda de su familia, porque pues es muy tradicional de Latinoamérica, que el único hombre es el que se encarga de todo lo demás, de liderar a su familia, ¿no? Finalmente, tras 2 años ininterrumpidos de la gira de Canción Animal, Gustavo estaba hasta su puta madre. Y tras la muerte de su padre se comienza a cuestionar muchas cosas y el vacío que sentía fuera del grupo. O sea, su vida se reducía al grupo porque vivían de gira. ¿Qué cabrón ese pedo cuando algo se vuelve tan grande como lo que era Soda Stereo en ese momento, pero al mismo tiempo dentro de tu vida es algo que acapara demasiado espacio, ¿sí? Y cuando te sales está bien vacío todo, güey. O sea, ¿sí? es como, imagínate que no sé, que este podcast fuera un pedo multitudinario, que llenáramos auditorios, y luego cuando no estamos grabando, pues sí te pegaría un vacío bien cabrón, que ¿no? eres fuera de tu trabajo, güey. O sea, ese es el pedo, o sea, muy chingón su trabajo y su trabajo era verguísima porque era tocar enfrente de un chingo de gente, pero ¿qué haces? Claro, de por sí hay mucha gente que más allá de su trabajo no se encuentra y trabajos, o sea, normales me refiero, no trabajos de la vida malos, diaria, sino trabajos de la vida diaria, más allá de su trabajo no se encuentran como una identidad. Ahora imagínate que tu trabajo involucra el reconocimiento de miles de personas. Sí. Qué cabrón, güey. Y pues involucra, güey, mi hobby era hacer música y ahora mi hobby es mi trabajo. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago cuando tengo esos periodos de tiempo libre? Qué raro, güey, neta. Sí. Habían publicado un nuevo disco que se llamaba Dínamo y se cuestionaba cuándo las cosas pararían, porque vivían este loop de publica disco, gira, publica disco, gira, publica disco, gira. En estos periodos de soledad y vacío, lo llevaron a reencontrarse con una muchacha que había conocido en Chile en una de las giras de Soda, que se llamaba Cecilia Amenábar, con quien después de mucha insistencia comenzaría una relación que a la larga se convertiría en un matrimonio. Entonces ya van 2 matrimonios de este cabrón. Esta le daría la estabilidad y también le confirmaría que se sentía harto de vivir entre aviones, hoteles y escenarios y que quería tener una familia, hijos y algo que fuera, pues, ¿sabes? Distinto, algo que no le absorbiera esa energía que le estaba comiendo. ¿Qué año es? Estamos hablando del 92, ¿1 por ahí? 93, cuando se casó con Sofía. Se acercaba a los 40 años, Gustavo. No. ¿30? Los 30. Sí, tenía como 30 y tantos. Ok. Ajá. Gustavo se hartó y se tomó un tiempo lejos de todo. Les dijo a la banda, ¿saben qué? Todo chido, pero... chúpenla. Ajá, pero chúpenla. ¿Saben qué? Yo no tengo problema con ustedes, pero chúpenla. Sí les dijo, güey, me voy a ir a vivir a Chile y necesito un tiempo. O sea... ¿Y qué le dices a un compa que se acerca y te dice, me voy a ir a vivir a Chile? ¿Tú qué dices con cualquier cabrón que llega y te dice,
Voy a ir a vivir a Chile. No, pues... Pues qué padre. Suerte, creo. supongo. Sí, se fue a vivir a Chile con Cecilia. Y a pesar de que acaban de firmar habían terminado sus relaciones con Sony y acaban de firmar un contrato con BMG por 3 discos Ok. que deben de salir pronto. Gustavo dijo que se iba a tomar un tiempo indefinido. Las disqueras apuran bien culero a los artistas. Sí. Güey, ¿quieres música buena o rápida? Lo Rápido. que salga, papá. Ajá, pero Gustavo dijo pito. Váyanse al pito. Yo quiero mi tiempo. Ni buena ni rápida, me voy a Chile. Ajá. Así durante este periodo en 1993 el matrimonio daría luz a su primogénito, Benito Cerati. Mientras Cerati disfrutaba la vida familiar, sus 2 compañeros esperaban en Buenos Aires preguntándose qué riatas iba a ser este cabrón. El Charlie Z. ¿Qué tal ahora? Ajá. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tal? Ajá. Era como, güey, pues estamos a expensas de que Y no nomás estos 2 güeyes, o sea, para ese entonces Soda era una empresa. Obviamente. O sea, de Soda dependían un chingo de trabajos. Los tour managers, la gente que montaba, la gente que les producía, toda la gente claro, de publicidad. los o sea, productores, todo el... ya mínimo 100 personas vivían de estos cabrones. Claro. Y este güey mientras en Chile pasándosela chido. Así. Pero algo ya no funcionaba. Gustavo había roto como la inercia que traían de disco tour. Pero tarde o temprano debía volver a la realidad y en 1994 se juntaron a planear el regreso de Soda. Sin embargo, las cosas pues ya no estaban funcionando tan bien, ¿no? Charlie había formado un nuevo grupo junto con su novia y Zeta se había ido también a vivir su vida familiar junto con su esposa y sus 2 hijos. Y Z regresó a su planeta. Y Zeta regresó a su planeta. Pero hubo una situación que los volvió como a unir, que fue la tragedia. Cuando el hijo menor de Zeta, Tobías, fallecería en un accidente automovilístico. No. Ujú. Algo que momentáneamente pareció unir a los amigos, que se juntaron por apoyo de Zeta Claro. y que reencontraron como su punto para... Se juntaron y volvieron a empezar a producir música. Y dijeron, güey, pues vamos viendo qué pedo, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues supone que somos amigos, ¿no? Entonces, Claro. esto los unió. Y así en 1996, después de estar todo, en 1994 y el 95, componiendo canciones y experimentando con la nueva obsesión de Gustavo, que era la música electrónica, saldría a la luz Sueño Estéreo, con un show gratuito que dieron en La Plata, donde juntarían a más de 150,000 personas. ¿Qué pedo la convocatoria de estos cabrones Sí. para hacer a los 90s? Sí, está cabrón, güey. Todavía, güey, o sea, todavía es difícil, güey. Claro, pero hoy por hoy, digo, medio me puedo imaginar un tema logístico y de mercadotecnia para juntar a 150,000 personas Sí. en ese entonces. ¿Qué pedo? Además, no era un concierto acá cabrón, güey, era el concierto de presentador un disco. Claro. Ajá, Sí. no era un pedo de que nuestro aniversario o el adiós. No, es como que... Che, hicimos música, sacamos un par de temas y vamos a estar en esta esquina y la puta madre, 150,000 personas. Son demasiados. Sí. Traemos una bocina así. Sí, también hablan de ese pedo de que para Gustavo ya era como, güey, ¿qué más hago, güey? O sea, neta, salgo, me saco un moco y hay 150,000 cabrones, güey. Qué cabrón. ¿Qué hago, güey? O sea, ¿qué más voy a hacer con mi puta vida, güey? Ya soy Homelander, güey. Sí, o sea, puedo lanzar rayo por los ojos y todo se muere. Vos no lo entendés, pero viven gracias a mí. Gustavo Cerati decide que podría asesinar a un niño en la calle. Sí. Y hay al menos 3 cabrones que me van a aplaudir. Sí, y más, yo creo. Está cabrón, güey. Además de que ese mismo año, en el 96, grabarían su famoso MTV Unplugged. Ok. Que fue de los primeros en español, ¿no? Que fue de los primeros en español y además fue súper alabado por la crítica porque estos güeyes cambiaron un poco la dinámica, le metieron temas electrónicos, además acústicamente es precioso, güey, suena cabroncísimo, güey. Ahorita ese Unplugged se escucha como si lo grabaran ahorita, güey. Sí, Está bien enfermo. Se escucha mejor que el de Zoé, ¿no? Qué cabrón lo que decíamos hace rato, ¿no? Cómo los artistas latinoamericanos buscan la aprobación de México y eventualmente la de Estados Unidos. Acá ya era hacer algo con MTV, la marca gringa de música, güey. Sí, para ese entonces no sé cuántos MTV Unplugged habían, pero no fue el primero. El primero fueron los fabulosos Cadillacs, de hecho. Ojo al dato. Pero pues sí fue de los más importantes. O sea, a la fecha es de los más importantes de toda Latinoamérica.
Y los unplugs en español siempre han sido mejores que los de inglés. Ah, por supuesto, güey. Simplemente te puedo decir el de Soda, el de Zoé, el de Kinky, el de Manuel, El de Shakira, pa. el de Shakira, El de Shakira es una puta güey, locura, güey. el de los Tigres del Norte. Pero el de Tigres del Norte es primera fila, el de los Tigres del Norte. No. No es unplug. No, sí es un plug. ¿Sí? Sí, Ok. es un plug. ¿El de Miguel Bosé es unplug o es primera fila? Es el de Miguel Bosé es un plug. Está muy bueno también. No mames, también el de... ¿Cómo se llaman estos pendejos? Ah, El de Juanes está bueno. El de Juanes, güey. El Ricky Martin, Ricky güey. Martin está muy bueno. No, güey. no mames, o sea, MTV Unplugged en Latinoamérica es... Escuchen el de Kinky está muy infravalorado. Mi favorito es el de Shakira también. Y el de Shakira es así, de inicio a fin. 10 de 10. Sí, el de Julieta Venegas, El de Café Tacuba. el de Los los dos. dos de Café Tacuba, güey. Bumburi tiene uno. No, o sea, los MTV Unplugged en Latinoamérica, el de Maná es muy bueno. O sea, están a otro pinche nivel, güey. El de Lechubiza. Próximamente. güey. Próximamente. Además, en 1996 nacería su hija Lisa. ¿Quieres saber por qué se llama Lisa? ¿Por Lisa Simpson? Sí. No mames. Sí. Güey, fue un guess así. Sí, porque el hijo de Cerati, Benito, estaba muy obsesionado y veía mucho Los Simpson. Entonces, cuando supo que iba a tener una hermana, no paraba de decir, es Lisa. Y Gustavo, che, sí es Lisa. Ya es Lisa. No me Deja de romper las pelotas. Estoy hasta la ceja de cocaína. Y tú preguntando si es lisa. Si quiere que sea lisa, está bien. Va a ser Lisa. Y por eso la hija de Cerati se llama Lisa. Ok. Por Lisa Simpson. Para ese entonces, la situación ya era insostenible. Para Gustavo, la nueva gira fue una tortura. Estaba harto y sus compañeros lo resentían porque este güey era como, no sabemos si se va a despertar de buenas o se va a despertar cocaíno. O las dos. O las dos. Entonces ya estaban hartos, güey. Ya era una situación muy pesada. Así que en 1997, tras largas charlas complejas que involucraban desarmar una estructura gigante, que no solo involucraba a estos cabrones, el grupo anunciaba el 1 de mayo su separación con un comunicado de prensa que se filtró. De hecho, ¿No ves nada? el comunicado se filtró. Zeta y Charlie se enteraron por la prensa que Soda Stereo se iba a separar. Ah, qué cabrón. Sí. O sea, ellos no sabían que se iban a separar. Yo no sabían que ya estaba tomada la decisión. Ya estaban en pláticas, pero literal la decisión se filtró y estos güeyes se enteraron de que a huevo ya... Okay, ¿Ya mamó? Ya mamó porque salió en la prensa. Y obviamente estos güeyes no les dio nada de gusto. Obviamente. Además de una güey. carta de Gustavo Cerati que publicaron en varios periódicos donde el güey decía, pues ya mamó. Verga. Ujú. Aunque este final terminó por romper las relaciones del grupo, Charlie los convenció de hacer una última gira por Latinoamérica para que el grupo se despidiera de sus fans y sobre todo que todo el equipo que trabajaba con ellos tuviera una indemnización. Pues sí. Tocaron en México, Venezuela, Chile y todo terminó el 20 de septiembre en el estadio de River, a 10 cuadras del cuartito, arriba de un garaje donde habían empezado 15 años antes. Y así, en el último concierto de Soda Stereo, que pueden ir a escuchar, que es un gran concierto, a pesar de que los güeyes ya se odiaban para ese entonces, es un conciertazo, güey. Los vatos dieron todo y que es donde Gustavo pronuncia sus famosas palabras de gracias totales, que le ganó la emoción. Eso no estaba ensayado. El tema de gracias totales no estaba ensayado, simplemente quería decir unas palabras y dijo, para no olvidar a nadie, gracias totales. Terminaba la banda más importante del rock latinoamericano, güey, y una de las que siguen marcando época, güey. Muy cabrón, güey. Uh-huh. Y así terminaba Soda Stereo. Pero no la historia de Gustavo Cerati, que pues ya veremos En el siguiente capítulo. en el siguiente capítulo, que también es muy interesante lo que pasaría con este cabrón una vez que Soda termina. Claro. ¿Qué tal? O sea, estoy muy ansioso de veras de llegar pronto a mi casa. Pero además de eso, quiero conocer la historia de Cerati porque yo principalmente conozco un poco a Soda. Ya Cerati solista, creo que conozco más bien lo que tú me has compartido. Pero qué cabrón estas similitudes con otras bandas, pero a su vez las particularidades del contexto argentino y de este güey. Qué ícono musical tan cabrón. Y anduvo con una menor, no seas cabrón. Sí, y anduvo con una menor y tuvo... De hecho, yo me salté varias, pero tuvo un putero de novias. O sea, algo que sí dejan muy claro es que el vato no sabía estar solo. Ok. Le mamaba tener pareja a este vato. Entonces, siempre tuvo pareja. O sea, hasta que se casó y... ¿Qué fecha nació? En el 53. ¿Pero qué día? Es de agosto. Pero es que, según yo, es 11 de agosto. Es que Gustavo Cerati es Leo. Uh-huh.
No sé qué implica eso. Ajá, alguien explíquenos. ¿Algo tiene que ver que a este güey le gustaba andar con muchas morras? Creo que es un pedo de que los leones necesitan como la aprobación externa constantemente. Era muy cabrón porque este güey era tan obsesivo, ya lo veremos en el siguiente episodio, al grado de que el güey, o sea, cuando la biografía decía, si alguna vez te preguntas quién chingados escucha los pinches videos grabados con celular, todos mierdas en los celulares, Cerati. Cerati, después de sus conciertos, se buscaba a sí mismo en el concierto que acababa de dar. Era muy obsesivo. Era muy obsesivo, güey. Ok. Uh-huh. Y aquí lo podemos ver, digo... Sí, o sea, para los que no están tan clavados en este pedo, quizás escuchan Soda Stereo y dicen, pues chingón, unos ruquitos que tocaban. No tienen ni idea, güey. O sea, Soda Stereo fue una revolución musical y cultural que no se había visto en Latinoamérica. Digo, y más allá... Sí son los Beatles latinoamericanos, güey, o sea, la neta. Y más allá de eso de Stereo, ¿qué pedo lo cabrón del boom del rock en esa época, no? Sí, claro, sí, o sea, porque en esa época se mezclaron muchas cosas. O sea, se mezcló también el tema de las dictaduras, las nuevas como conciencias que despertaban en Latinoamérica, que empezaban a llegar como agentes externos que los inspiraban. Digo, vean el documental este de Rompan Todo. De Gustavo Santaolalla y sus amigos. Sí. De Rompan Todo. ¿Qué es eso, güey? Pues es cómo se adaptó Latinoamérica al dictadura y posdictadura para volver a hacer una escena tan cabrona. Sí, de hecho aquí mismo en la biografía hablan de cuando pues, Gustavo llegó a tocar en muchos lugares donde dictadura decía, güey, los pocos lugares donde tenían la gente para juntar, la gente joven para juntarse eran los conciertos de Soda Stereo. Literal. Porque no veían en ellos como algo amenazante. Porque tampoco eran tan disruptivos. O sea, no era el Tri diciendo... Sí, estos güeyes no se metían en temas... el presidente! Estos güeyes no se metían en temas políticos, pero juntaban un chingo de jóvenes. Entonces, claro que en algo influyeron, güey. Yo, a ver, también, obviamente no viví esa época. Yo nací a finales de los 90s. Pero la generación con la que conviví de morro sí vivió todo ese pedo y pues sí... se me empapó durísimo de Soda Stereo. Nuestros papás escuchaban a Soda Stereo, te hacen falta vitaminas en el antro, güey, o sea, ese tipo de cosas. Tal cual, güey. Uh-huh. Y es una época que determinó el futuro de la música latinoamericana. Sí, claro. ¿Sabes qué época determina el futuro de los podcasts en este momento? Dímelo. Esta. ¿Por qué? Porque es la mejor época para seguir a Lechubiza en redes sociales. Nos pueden seguir, por ejemplo, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. La red social que no tengamos, díganosla y la abrimos. Como Lechubiza. Este podcast en particular lo pueden escuchar como Los Bardos de la Historia y nos pueden ver también en YouTube, donde además de Los Bardos de la Historia subimos otro tipo de contenidos como Aburridos y con Internet, donde hablamos a veces de series, películas, etcétera, cosas que nos entretienen con el uso de nuestros megas. Y también tenemos el podcast de Todo lo que no te enseñan en la escuela. Ese lo pueden encontrar en el canal de YouTube y también en todas las plataformas antes mencionadas. Así es. Y es donde hablamos de cosas que nos hubiera gustado, la neta, muy cabrón, que nos enseñaran en la preparatoria, secundaria, etcétera. Tuvimos hace poco el episodio sobre la relación con el alcohol, hemos hablado sobre organizar el tiempo, así como les gusta este concepto de historia, creemos que también les puede gustar mucho ese concepto donde hablamos de este tipo de conocimientos para que vayan y le den una checada. Por favor. A ese contenido. Nosotros fuimos Los Bardos de la Historia, nos vamos, pero no sin antes recordarles que... no se metan perico. No se metan perico y escuchen a los argentinos. Sí, por favor. Sí. De aquí a que salga el siguiente capítulo, escúchense completo el Canción Animal, que lo vamos a discutir en grupos de 3. Así es. Es un discazo, güey. Buenazo. Buenardo.